Hay situaciones que no llaman la atención cuando ocurren por primera vez. Parecen casuales, un modo de reaccionar, una elección, una escena que se arma casi sola. Nada ahí parece especialmente significativo, y justamente por eso pasan sin dejar marca. Lo que está en juego hoy no es un acontecimiento excepcional, sino algo mucho más común y por eso mismo más difícil de aislar. El momento en que lo que parecía casual empieza a adquirir una forma. El problema aparece después, cuando eso mismo vuelve a ocurrir, y luego otra vez y otra. No siempre de la misma forma, a veces con otras personas, en otros contextos, con otros nombres, pero con una familiaridad inquietante. Lo que empieza a incomodar no es el hecho aislado, sino la regularidad. Algo se repite, aunque no haya sido buscado, aunque no se recuerde haberlo elegido, aunque no se lo reconozca como propio. Y muchas veces, en ese punto, no hay todavía una pregunta, solo una sensación difusa. Esto ya lo viví. No se trata aún de una formulación clara, sino de un tono, de un eco que no termina de ubicarse en el tiempo, como si el presente arrastrara consigo algo que no logra desprenderse, una forma que no se presenta como tal, pero que estructura. La dificultad es que esa repetición no se presenta como un recuerdo del pasado, sino como algo que vuelve a suceder en el presente. No aparece acompañada de una marca temporal que permita decir antes fue así. Se vive como un presente que no se reconoce como efecto, como si no tuviera historia. Eso obliga a pensar de otro modo, porque ya no se trata de entender qué pasó una vez, sino de interrogar qué hace que algo vuelva. ¿Qué lógica sostiene ese retorno? ¿Y por qué no depende de la intención ni de la conciencia? Eso es lo que vamos a trabajar hoy, no desde el sentido de lo que se repite, sino desde la repetición misma como problema. Cuando uno se acerca a esta experiencia, aparece una hipótesis inmediata. Si algo vuelve, debe ser porque no fue comprendido del todo, faltó una pieza, algo quedó pendiente de decir. La repetición, desde esta perspectiva, sería una especie de señal insistente que reclama una traducción más precisa. Durante mucho tiempo, esa fue la vía principal para pensar el trabajo psíquico. Lo que retorna, retorna porque no fue recordado. Y lo que no fue recordado podría, en principio, ser traído al recuerdo. Hay algo tranquilizador en esa idea. Promete una salida clara. Recordar, entender, traducir. Supone que existe un punto en el que el sentido alcanzado sería suficiente para producir una transformación estable. Sin embargo, la experiencia clínica empieza a mostrar un límite muy preciso, un límite que no aparece como excepción, sino como regularidad. Hay personas que recuerdan con claridad, que pueden contar su historia sin vacíos, que entienden muy bien por qué hacen lo que hacen. Incluso pueden anticipar las consecuencias de sus propios actos y aún así repiten. Repiten modos de vincularse, repiten posiciones que los perjudican, repiten escenas que prometieron no volver a vivir. No como si olvidaran, sino como si ese saber quedara, en cierto punto, suspendido, disponible, pero sin operar sobre la escena. Entonces el problema deja de ser la memoria, no porque la memoria no importe, sino porque ya no ocupa el lugar decisivo que se le suponía. Aquí, Freud introduce una distinción que cambia el eje. Recordar no es lo mismo que repetir. Recordar supone que algo del pasado puede ser traído como pasado. Implica una cierta distancia, una posibilidad de decir, eso fue. Hay un antes y una ahora. Repetir, en cambio, es vivirlo otra vez, no como recuerdo, sino como actualidad. No hay distancia suficiente para tomarlo como objeto de pensamiento. La repetición no se anuncia, no dice, esto ya ocurrió,
simplemente se presenta como lo que está pasando ahora, por eso no se reconoce de inmediato como repetición. En muchos casos, el sujeto no siente que esté repitiendo, siente que está reaccionando, que está eligiendo, que está respondiendo a la situación tal como se le presenta. La repetición queda camuflada bajo la forma de una respuesta adecuada. Y solo después, a veces mucho después, aparece la pregunta: ¿por qué esto me vuelve a pasar? Esa pregunta suele llegar tarde, cuando la escena ya se cerró una vez más. Conviene detenerse un momento acá, porque la repetición no siempre se presenta de manera ruidosa, no siempre se impone como un acontecimiento que irrumpe violentamente, no siempre aparece como trauma, pesadilla o escena extrema. Muchas veces es mucho más silenciosa, tan silenciosa que puede confundirse con el estilo personal o con una serie de decisiones razonables. Personas que siempre terminan endeudadas, aunque sus ingresos cambien, no importa cuánto ganen o cuánto sepan de finanzas, vuelven a deber. No necesariamente por imprudencia, sino siguiendo una secuencia que se repite con notable precisión. Personas que cambian de trabajo, de ciudad o de proyecto y que una y otra vez pierden algo decisivo justo cuando la situación empezaba a estabilizarse, no al comienzo, no en el momento del conflicto inicial, sino cuando aparece una cierta continuidad que podría sostenerse, relaciones que comienzan de maneras distintas y terminan siempre en el mismo punto, una ruptura idéntica, un conflicto que reaparece con otros nombres. El escenario cambia, pero la posición se conserva. Nada de esto se vive necesariamente como síntoma al comienzo. A veces ni siquiera se vive como problema. Puede presentarse como mala suerte, como rasgo de carácter, como una serie de coincidencias. Es solo cómo son las cosas. Ahí la repetición no grita, no dramatiza, no irrumpe como acontecimiento traumático, pero insiste. Y esa insistencia se vuelve más clara cuando se la mira en su conjunto, cuando se advierte que no se trata de hechos aislados, sino de una secuencia que retorna. Y esa insistencia no se explica por falta de información. Muchas de estas personas saben perfectamente lo que hacen, incluso anticipan el resultado, pueden describirlo con lucidez, saben que va a terminar mal, saben que van a perder, saben que se van a endeudar otra vez y aún así vuelven a hacerlo, no porque no sepan, sino a pesar de saber. Este punto es decisivo, porque obliga a abandonar una idea muy extendida, que la repetición se corrige con conciencia, que el saber, por sí solo, tendría un efecto regulador suficiente. Aquí, la conciencia está presente, y la repetición también. Ambas coexisten sin anularse. En la clínica, Freud describe algo muy cercano a esto cuando observa que el paciente no trae lo reprimido como relato, sino que lo pone en acto. Lo que no se dice, se actúa, no lo cuenta, lo vive, no lo recuerda, lo repite. Y en ese repetir, el pasado no aparece como pasado, sino como una forma actual de relación, una forma que se actualiza, sobre todo, en el vínculo. Ahí donde la repetición encuentra un escenario privilegiado para desplegarse sin ser reconocida como tal. Esto es importante porque muestra que la repetición no es un error puntual, sino un modo de funcionamiento, una forma estable que sostiene una posición, no una manera de organizar la experiencia. No es una decisión equivocada, no es una falla moral, no es simplemente un hábito que podría modificarse con entrenamiento. Freud utiliza una palabra precisa en alemán para nombrar este carácter, Zwang, que puede traducirse como coacción o compulsión, algo que no se decide, pero que se impone, algo que se hace sin poder no hacerlo. Y acá aparece el verdadero atasco del pensamiento, porque si no es falta de recuerdo, si no es error, si no es voluntad,
si no es simple búsqueda de placer, entonces, ¿qué es? Este es el punto donde la clínica y la teoría se encuentran en una dificultad real. Una dificultad que no se resuelve ampliando explicaciones. El discurso avanza, hay asociaciones, hay interpretaciones. A veces hay alivio, algo se ordena en el nivel del sentido, pero la forma vuelve, la misma estructura, con otros nombres, en otros escenarios, como si el movimiento de fondo permaneciera intacto, y ese retorno no se deja convencer, no se detiene porque haya sido señalado, no se disuelve porque haya sido comprendido. Este es un momento delicado, porque toca una expectativa muy arraigada, que el sentido transforma, que la palabra por sí sola podría desactivar la repetición. Aquí el sentido importa, no es irrelevante, no es decorativo, pero no alcanza. Reconocer ese límite no empobrece el trabajo clínico, lo vuelve más preciso, permite no exigirle al sentido una función que no puede cumplir por sí solo, porque la repetición no pide ser interpretada solo como mensaje, pide ser pensada como lógica, una lógica que organiza actos, elecciones y vínculos, una lógica que no responde a la intención del sujeto. Y en este punto, insistir en explicar puede convertirse en una forma de no escuchar, una manera de evitar el impacto de la insistencia misma. La repetición obliga a otra cosa, a soportar que el pensamiento no progrese como se esperaba, a aceptar que hay momentos en los que no hay avance claro. A veces, el trabajo consiste justamente en permanecer ahí, en ese punto donde no hay movimiento visible, donde la repetición se hace sentir como tal. Ese detenimiento no es pasividad, es una posición, una forma de no tapar el problema con respuestas apresuradas. Para ver hasta dónde llega esta dificultad, conviene volver un momento a las repeticiones más extremas, las que Freud encuentra en la neurosis traumática. Soldados que regresan de la guerra y sueñan una y otra vez con la misma escena. El sueño no trae descanso, no trae elaboración en el sentido habitual, no hay ahí cumplimiento de deseo, no hay satisfacción, no hay alivio, hay repetición. La pesadilla no intenta elaborar el trauma por la vía del placer, vuelve a exponerlo, lo pone nuevamente en escena, sin mediaciones, y ese fenómeno obliga a Freud a reconocer algo inquietante. Hay repeticiones que producen displacer, y aún así insisten, no se corrigen por el rechazo del dolor. Esto desarma una idea central, que el aparato psíquico se organiza únicamente para evitar el displacer y buscar placer. Esa lógica, aquí, no alcanza para dar cuenta del fenómeno. Si algo vuelve incluso cuando duele, entonces la lógica es otra, una lógica que todavía no está formulada en este punto. Y acá se produce un cambio de nivel forzado, no porque la teoría quiera, sino porque la experiencia lo exige. La repetición empuja el pensamiento más allá de sus marcos habituales. Freud no introduce este cambio con entusiasmo, lo hace con cautela, reconociendo que las explicaciones disponibles ya no alcanzan. Primero constata el fenómeno, luego señala el límite y recién después se ve empujado a formular algo nuevo. En este punto, la repetición funciona como un indicador, no explica, señala, marca un borde. Señala que hay algo que insiste más allá de la memoria, algo que no se deja reducir al sentido, algo que no responde a la intención. Y esto vale tanto para la pesadilla traumática como para la repetición silenciosa de una vida que se organiza siempre igual. La diferencia es de volumen, no de estructura. En ambos casos no es el recuerdo lo que falla, es otra cosa lo que insiste. Aquí es importante no apresurarse. Cualquier nombre que se le dé demasiado rápido a esa insistencia corre el riesgo de cerrar el problema.
de convertir una pregunta viva en una explicación tranquilizadora. Por eso este episodio se detiene acá, no para decir por qué se repite, sino para mostrar que la pregunta ya no puede formularse en los mismos términos. La repetición no es una causa, es un hecho que exige otra forma de pensar la causalidad. Si algo insiste más allá del recuerdo, más allá del entendimiento, más allá de la voluntad, entonces el problema ya no puede pensarse solo en términos de sentido. Hace falta otro nivel, pero ese nivel no se introduce sin consecuencias, y no se introduce todavía. Este episodio no resuelve qué empuja la repetición. Y justamente por eso hace necesario el próximo paso, porque si hay una insistencia que no se deja pensar desde la memoria, entonces habrá que interrogar qué tipo de fuerza está en juego ahí. Eso es lo que nos obliga a pasar al siguiente episodio,